Bien, una vez completamos el proceso de vacunación, bueno, a todas luces una cuestión semita, hormonamos el conflicto de Ucrania y justificamos, ¿no?, la separación entre el viejo continente Europa y la Federación Rusa. La voladura del Nord Stream. Lo digo por si alguno interpreta que existen diferencias entre un Joe Biden o un Donald Trump. La agenda es la agenda. La cuestión judía. Lo digo por si alguno interpreta que existen diferencias entre Pedro Sánchez o Santiago Abascal. Pues ninguna. La cuestión judía y socialismo. Con la voladura del Nord Stream separamos la Federación Rusa de Europa. Ambas entidades se necesitan. Unos son productores, los otros son consumidores. Ahora el gas licuado ruso nos entra, atentos, a través de España, pagando el canon y el peaje norteamericano. American Great Game. Bueno, haciendo saltar por los aires Medio Oriente, se está reiterando este escenario europeo, pero esta vez se está separando la República Popular de China de Medio Oriente. No podemos olvidar que los chinos son dependientes desde una óptica energética, prácticamente un 40%. Los chinos lo saben, y desde Wuhan en adelante, bueno, pues acumulan reservas. Os vamos a plantear hoy dos crónicas en donde vamos a poder percibir, porque aquí la duda, es decir, aquello que mal empieza mal acaba. Entonces conflicto va a haber conflicto. Entonces nosotros intentamos cotejar si estamos ante un conflicto continental entre la vieja Europa, la Federación Rusa, ambas entidades han caído a los pies de los caballos. Percibimos que tanto alemanes como franceses rusos están por la labor. Sánchez Castejón ha invertido 6.000 millones en el conflicto de Ucrania y ha enviado prácticamente a todo nuestro ejército al frente oriental. La cuestión es, intentamos cotejar si estaríamos ante un conflicto global o continental. Es decir, si China daría el paso o no. Hasta la fecha, los chinos nos están planteando un conflicto comercial. En las últimas 24 horas se ha producido algo que se ha informado muy poco en Occidente. Y a partir de este titular, pues hemos redactado dos crónicas. En esta primera parte, en esta primera entrega, os voy a leer la primera crónica disponible en nuestro perfil en Patreon. Y en una segunda entrega, pues pasaríamos a la segunda crónica, muy interesante. La segunda parte de esta intervención, muy interesante. Porque yo creo que los chinos abiertamente nos han dicho que no están dispuestos. Que no están dispuestos a una guerra mundial. Con vuestro permiso, bueno, yo creo que me parece sensato, ¿no?, que en Oriente Medio pues está ocurriendo cosas. Algo está ocurriendo, ¿no?, que casi nadie en Washington parece dispuesto a afrontar. Se trata de una transformación profunda del equilibrio geopolítico mundial, que se desarrolla lejos de los focos mediáticos. En los márgenes de una guerra comercial que domina los titulares, pero que apenas es la superficie del verdadero conflicto en curso, quienes no comprendan esta dinámica interpretarán erróneamente el rumbo del poder global en la próxima década. Importante. La pregunta fundamental es esta. ¿Por qué China, en plena escalada de tensiones comerciales, guerra de aranceles y confrontación económica abierta con Estados Unidos, ha optado por expandir su influencia militar y económica en el Golfo Pérsico? ¿Por qué ahora? ¿Por qué allí? ¿Y por qué a través de Irán? La respuesta revela que lo que a los estadounidenses se les presenta como una disputa sobre chips, automóviles y aranceles es, en realidad, parte de algo mucho más profundo, estructural y difícil de revertir. Bueno, el Estrecho de Hormuz, una llave maestra del orden mundial. Pensemos en el Estrecho de Hormuz. Digámoslo en voz alta y reflexionemos sobre ello. Me disculpan. Por ese angosto canal, de apenas 33 kilómetros de anchura, bueno, encajonado entre Irán y Omán, transita aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo. No es simplemente una ruta en un mapa. Es uno de los puntos neurálgicos más sensibles de la economía global.
Cualquier potencia que logre ejercer influencia sobre lo que acontece en ese estrecho obtiene poder no solo sobre el flujo de crudo, sino sobre prácticamente todas las grandes economías que dependan de él. Lo que equivale a decir sobre casi todos los países del planeta, prácticamente, ¿no? Estados Unidos ha comprendido esta realidad durante décadas. Por eso la quinta flota estadounidense tiene su base en Bahrein. Por eso el poder naval norteamericano ha mantenido una presencia constante en el Golfo desde la doctrina Carter, formulada, atentos, en 1980 como respuesta directa a la revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán. Ninguna fuerza hostil puede dominar el estrecho de Hormuz. Este principio ha sido, hasta hace muy poco, uno de los pilares incuestionables del orden internacional liderado por Estados Unidos. Pero China ha comenzado a alterar esa realidad, y lo ha hecho de manera discreta, lenta y deliberada, de una forma que, a pesar de toda la retórica grandilocuente de Washington sobre la necesidad de hacer frente a Pekín, la administración Trump no supo anticipar ni contrarrestar. Otro error de cálculo más. La asociación estratégica China-Irán, un acuerdo a largo alcance. Este proceso no comenzó ayer. China e Irán llevan años construyendo pacientemente su entendimiento estratégico. Su asociación estratégica integral de 2021, concebida como un acuerdo de 25 años, con un valor potencial de cientos de miles de millones de dólares. Aquí tenéis las armas de destrucción masiva. Abarca la cooperación en materia de energía, infraestructura y defensa. Durante algún tiempo, gran parte de ese acuerdo parecía abstracto o avanzaba con lentitud, pero las piezas han comenzado a ensamblarse con una velocidad creciente. Empresas chinas se están ayudando a desarrollar instalaciones portuarias a lo largo de la costa sur de Irán. Buques de guerra chinos han participado en maniobras militares conjuntas con Irán y Rusia en aguas del Golfo y en el Océano Índico. El capital chino fluye hacia el sector energético iraní, precisamente en el momento en que Teherán, asfixiado por décadas de sanciones occidentales y creciente aislamiento internacional, se ha vuelto más dependiente y más receptivo a la influencia exterior. La lógica es sencilla pero poderosa. Irán necesita apoyo económico vital para sobrevivir bajo el peso de las sanciones. Y China está en esa posición de proporcionárselo y en el proceso de convertir esa dependencia en una ventaja estratégica de primer orden. No se trata de instalar una base militar formal con la bandera china ondeando sobre ella. Bueno, en cierto modo, lo que Pekín está construyendo es algo mucho más trascendental, una huella estratégica duradera compuesta de acceso comercial, presencia en infraestructuras, influencia política y la capacidad de moldear el entorno en torno a uno de los puntos más importantes del mundo, el estrecho. Así es como un Estado adquiere verdadero poder en la era moderna. El lenguaje norteamericano huele a naftalina. No mediante la conquista militar, sino mediante la construcción de dependencias estructurales que perduran durante décadas. Bueno, el giro diplomático, ¿no? Arabia Saudita e Irán bajo el paraguas de Pekín. Atentos. Mientras Washington se centraba en aranceles, controles de exportación, restricciones a los semiconductores y un discurso de confrontación económica, Pekín operaba en un terreno completamente distinto. No intentaba ganar la guerra comercial en términos impuestos por Estados Unidos. En su lugar, trasladaba la contienda a un escenario geopolítico donde las herramientas estadounidenses son más débiles. La atención pública es menor y el posicionamiento a largo plazo importa y mucho más que los titulares del día siguiente. Basta con observar lo que China ha llevado a cabo en el último año y medio. 2023 facilitó, atentos, un histórico acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán. Solo ese hecho debería haber causado una conmoción enorme en Washington. Arabia Saudita e Irán, rivales históricos sumidos desde hace décadas en una intensa guerra fría regional, marcada por la confrontación entre el Islam suní
y la interpretación chiita, entre la hegemonía saudí y las aspiraciones de potencia regional de Teherán. Se reunieron en Pekín y restablecieron relaciones diplomáticas bajo el patrocinio chino. No fue una simple sesión fotográfica diplomática, fue una declaración de intenciones estratégicas de primera magnitud. China comprendió algo fundamental. Si lograba apaciguar, aunque fuera temporalmente, la confrontación entre Riad y Teherán, uno de los mayores obstáculos a la influencia de Pekín en el Golfo, el panorama estratégico comenzaría a cambiar de forma irreversible. Al reducirse la rivalidad sunita-chiita como fuerza estructuradora de la región, la presencia militar norteamericana dejaría de parecer tan indispensable. Comenzaría a verse de manera diferente, menos como un pilar, ¿no?, de la estrategia regional y más como una fuerza externa, anacrónica y cada vez más cuestionada. Atentos, Yemen y el Mar Rojo y el arte chino de no elegir bando. Añadamos Yemen y el Mar Rojo al panorama. Los hutíes han atacado sistemáticamente el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, afectando gravemente las rutas comerciales globales. Estados Unidos y Reino Unido han respondido con operaciones militares. Irán, que apoya a los hutíes como parte de una red de milicias y grupos armados afines en la región, el llamado eje de la resistencia, sigue siendo el catalizador de fondo. La región es tensa, fragmentada y peligrosa. Y sin embargo, a pesar de todo, China ha mantenido relaciones con un trabajo tanto con Teherán como con Riad. No se ha involucrado militarmente, no ha gastado vidas ni recursos en el conflicto, no ha tomado partido de manera explícita. Y aún así, ha salido fortalecida de la situación, conservando intactas sus relaciones con los actores rivales de la región. Eso importa y mucho, porque el país que aún puede dialogar con todos cuando los demás se enfrentan en un conflicto armado es el que mejor posicionado está para influir en el acuerdo de eventualmente ponga fin a ese conflicto. Voy a volver a leer esta frase que es muy importante. Eso importa y mucho, porque el país que aún pueda dialogar con todos cuando los demás se enfrentan en un conflicto armado es el que mejor posicionado está para influir en el acuerdo que eventualmente ponga fin a ese conflicto. China. China no busca dominar la región mediante la guerra directa, busca convertirse en la potencia indispensable, aquella con la que todos los bandos tendrán que negociar tarde o temprano. Eso no es suerte ni azar, es el resultado de una estrategia política cuidadosamente planificada y pacientemente ejecutada. Heights. ¿Qué significa realmente que Hormuz sea de China? Es necesario ser precisos. Afirmar que el estrecho de Hormuz está pasando a la esfera de influencia china no significa que destructores de la Armada Popular de la Liberación estén patrullando el canal ni que Pekín tenga el control formal del paso marítimo. La cuestión es mucho más compleja que eso, pero no por ello menos importante ni menos urgente. En el siglo XXI el control no siempre se ejerce mediante la ocupación militar, se logra a través de la dependencia económica, el acceso privilegiado, la influencia diplomática y la capacidad de moldear los resultados sin necesidad de disparar el primer tiro. Si China ejerce una fuerte presión económica sobre Irán, mantiene una posición diplomática sólida con ambos lados del Golfo y cuenta con una creciente presencia física mediante infraestructuras portuarias, vínculos marítimos comerciales, entonces adquiere una influencia creciente y estructural sobre las condiciones políticas que determinan el funcionamiento del estrecho. Esta es la forma moderna de control geopolítico. Que tomen nota los norteamericanos. Menos visible que la conquista militar clásica, pero a menudo mucho más duradera y, en última instancia, más difícil de desmantelar. El error estratégico de Washington. Confundir la zona con un campo de batalla. Cuando Trump regresó al poder prometiendo una renovada fortaleza americana, el mensaje implícito a los socios de Estados Unidos en Oriente Medio fue claro. Washington volverá a presionar a Irán.
restablecería la disuasión y se opondría con firmeza a la influencia china. A cambio, los estados de la región deberían alinearse más claramente con Washington. Ese era el trato, los acuerdos de Abraham, y la lógica diplomática que los sustentaba buscaban consolidar un orden regional más vinculado al poder estadounidense y más resistente a la influencia iraní y China. Pero China no se quedó de brazos cruzados esperando a que esa estructura se consolidara. Actuó con mayor rapidez. Pekín ofreció a los estados del Golfo una propuesta radicalmente diferente. No les exigió entre elegir Washington y Pekín. No los obligó a unirse a una coalición anti-iraní, ni les impuso ninguna prueba de lealtad ideológica. La propuesta china fue mucho más pragmática y por ello mucho más atractiva. Véndannos su petróleo, permítannos invertir en sus infraestructuras, colaboren económicamente con nosotros y confíen en que podemos mantener relaciones útiles en toda la región, incluso con Irán, para que ustedes, no tengan que vivir bajo la amenaza permanente de una escalada que no controlan. Para gobiernos que intentan preservar su flexibilidad y maximizar sus márgenes de maniobra en un entorno regional volátil, esa es una propuesta extraordinariamente atractiva. Y respondieron en consecuencia. Arabia Saudita envía hoy más petróleo a China que a cualquier otro comprador del mundo. Atentos. Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un importante nodo financiero y comercial para los flujos vinculados con China y acaban de abandonar la OPEP, incluyendo actividades que ayuden a mitigar el impacto de la presión occidental sobre su economía. Qatar, a pesar de albergar la mayor base aérea de la región bajo mando estadounidense, la base de Al Udeid, también está profundizando de manera sostenida su relación energética con Pekín. Ninguno de estos países está simplemente cambiando de bando. Eso sería demasiado simplista. Lo que está haciendo es diversificar sus riesgos. Repito, diversificar sus riesgos. Protegerse de la dependencia exclusiva de una sola potencia, Norteamérica. Pero esta estrategia de cobertura, a esta escala y con esta velocidad, tiene consecuencias. El efecto acumulativo es que el centro de gravedad político y económico del Golfo comienza a inclinarse de forma lenta pero inequívocamente hacia China. Las herramientas equivocadas para el desafío correcto. Washington sigue recurriendo a las herramientas equivocadas desde nuestro punto de vista para hacer frente al desafío correcto. Los aranceles, las prohibiciones tecnológicas, los controles a las exportaciones y la presión bilateral pueden ser relevantes en el marco de una rivalidad económica entre potencias. Siglo XIX. Sin embargo, no resuelven el desafío estratégico más profundo que se está gestando en el Golfo Pérsico. No se puede ejercer dominio sobre el estrecho de Hormuz mediante aranceles. No se puede garantizar el control de un punto estratégico marítimo de esa importancia a través de restricciones o de semiconductores. La verdadera contienda se centra en las relaciones, la infraestructura, el alcance diplomático y la confianza entre las potencias regionales. Y en ese terreno Estados Unidos está perdiendo muchísimo terreno a un ritmo preocupante. Lo que hace que esta situación sea especialmente peligrosa es la asimetría en los horizontes temporales. Los acuerdos que se firman hoy sobre puertos, energía, logística, inversión y coordinación política no son maniobras coyunturales que se desvanecen con la próxima elección. Los puertos perduran durante décadas. Las cadenas de suministros se consolidan con el tiempo y resultan enormemente costosas de desmantelar. Los sistemas financieros se adaptan y crean dependencias a esas estructuras. Los hábitos estratégicos se forman y resultan difíciles de romper. Una vez que esa arquitectura está establecida, revertirla se convierte en una tarea extraordinariamente difícil, costosa y probablemente imposible en un corto plazo.
Esta es la principal diferencia entre Pekín y Washington, en este momento que es histórico. Estados Unidos tiende a pensar en términos de ciclos electorales, de noticias y de gestión de crisis inmediatas, el titular y las próximas de noviembre. China, en cambio, piensa en décadas. Y en el Golfo, por primera vez en su historia moderna, está aplicando esa estrategia de largo plazo con una claridad de propósitos y una coherencia de ejecución que son admirables. Bueno, pues a modo de conclusión, ¿no? La reconfiguración silenciosa del orden mundial. Perceptible. A los estadounidenses se les insta, ¿no?, a prestar atención a los aranceles, la balanza comercial, los vehículos eléctricos, los chips y las sanciones. Bueno, estos temas son reales y tienen consecuencias económicas significativas y en el bolsillo de nuestros ciudadanos. Pero no constituyen el núcleo de la historia más importante que se está desarrollando en nuestro tiempo. La verdadera historia se desarrolla en el Golfo Pérsico, donde la geografía que sustenta la energía y el poder estratégico globales se están transformando de una forma silenciosa, constante y con una paciencia que desafía la lógica política occidental. En el centro de esta transformación se encuentra el Estrecho de Hormuz, 33 kilómetros de agua que quizás sea el paso estratégico más importante del planeta. Y ese estrecho está desplazándose paso a paso, de manera discreta pero inexorable, fuera de la columna estratégica de Estados Unidos y hacia la esfera de influencia de China. Lo que estamos presenciando no es simplemente una crisis pasajera ni una disputa comercial que se resolverá en la próxima ronda de negociaciones. Es la construcción meticulosa de una arquitectura de poder global destinada a durar décadas. Pekín no necesitó invasiones ni bases militares visibles para cambiar el equilibrio. Le bastó con inversión paciente, diplomacia hábil y la creación de dependencias estructurales que ahora son extremadamente difíciles de desarticular. Irán se convirtió en la puerta de entrada. El Estrecho de Hormuz es el punto de presión decisivo. Los estados del Golfo son actores que ya no desean elegir un único bando, sino sobrevivir y prosperar dentro de un nuevo equilibrio de fuerzas que ellos mismos están contribuyendo a definir. Si el mundo continúa interpretando esta confrontación como una mera disputa comercial entre dos economías rivales, no solo estarán leyendo mal el presente, también llegará demasiado tarde para comprender y eventualmente moldear el futuro, que ya está siendo construido en las aguas del Golfo. Para resumir, una vez completamos el proceso de vacunación, una cuestión semita, hacemos volar por los aires el Nord Stream, conflicto de Ucrania. Separamos la Federación Rusa de Europa. La respuesta de Europa es inquietante. El enemigo al fondo de la ciudadela. Tenemos hoy a alemanes rechazando el crudo ruso, tenemos a franceses que a pesar de la ruina compran ojivas nucleares y los británicos más de lo mismo. Es decir, la predisposición hacia una guerra continental. Aquí la pregunta es, ¿nos vamos a una guerra global o no? Es decir, este gran desconocido, visto que es el gran ausente en la fotografía del siglo XX, China. La China de Mao no aparece en la primera o la segunda. Estamos ante la tercera. Los chinos en todo momento nos han lanzado un mensaje. No estamos dispuestos. Y a partir de estas dos crónicas vamos a observar cómo efectivamente los chinos están trabajando de una forma muy hábil para evitar una guerra global. Sin embargo, en Europa, de una forma bastante tosca, vulgar, estamos despreciando oportunidades, por ejemplo, rubricar la paz, el conflicto de Ucrania y situar a Estados Unidos a los pies de los caballos a colofón del conflicto de Irán. Bueno, se nos conduce hacia un conflicto continental. Bien, la gran duda a resolver con estas dos crónicas, acabamos de leer la primera, sería ¿conflicto continental o conflicto global? Y de momento China, por un par de gestos, nos dice abiertamente que su intención es la guerra comercial, pero no la guerra armada. ¿Correcto? Pero se da la circunstancia que en las últimas 24 horas ha sucedido un acontecimiento extraordinariamente significativo que ahonda esta tesis. Os voy a mostrar titular que da pie a la siguiente intervención. Es decir, que vamos a interrumpir aquí para poder hacer dos copias de seguridad y separar capítulos, ¿de acuerdo? Pero os adelanto.
China y el dólar, la estrategia de la sino-dolarización. ¿Qué quiero decir? Bueno, China acaba de emitir bonos del tesoro, pero no lo hace en yuanes, lo está haciendo en dólares. Desde la sede del Movimiento Victoria, primera entrega, vuelvo en 5 minutos con esta segunda entrega, leeremos este breve artículo, crónica, y con estas dos exposiciones vamos a comprender cómo efectivamente los chinos están trabajando para evitar una guerra global. Sin embargo, en Europa se está trabajando abiertamente para propiciar un conflicto continental y también me voy a extender. ¿De acuerdo? Simplemente agradeceros la atención. Voy a enviar un saludo. Tenemos a Cajorul, Manuel, MRQ, Bird y un largo TC. Gracias por la paciencia y la interacción. Shooting Mills, voy a toda leche porque yo creo que me he ganado el derecho a disfrutar del fin de semana. ¿De acuerdo? Así que copia de seguridad, perfil en TikTok, YouTube. Te voy a agradecer un me gusta o no. Suelo leer los comentarios, tranquilo que no muerdo. Y te voy a agradecer si te suscribes y activas la campana. Desde la sede del Movimiento Victoria, esta primera entrega da paso a una segunda entrega. Os deseo una muy buena jornada.